Si en una fase de cierre, en una videollamada de venta, has sentido nervios, has pensado que seguramente te van a poner una objeción y ya entras con cierta predisposición a ver qué es lo que te van a decir exactamente y entras con nerviosismo. Si sientes que es una etapa en la que sientes mucho descontrol y es esa etapa en la que menos disfrutas de una videollamada de venta y es, sin embargo, en la que tienes que estar con mayor predisposición, más frío, más estratega y con mayor capacidad para poder resolver cualquier problema, este es tu vídeo, porque vamos a intentar entenderlo a través de la neurociencia y los patrones de procesamiento a nivel cognitivo para entender qué está pasando aquí y poder mejorar nuestro rendimiento. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Y sí, chicos, hoy es uno de esos vídeos formativos en los que no vamos a hablar tanto de un proceso estratégico, estructural, para, bueno, cómo se hace una fase de objeciones, cómo se hace para indagar el valor intrínseco de la compra. No vamos a ver nada de eso. Vamos a ver algo que considero incluso más importante, y es todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro. En este caso, vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a hablar de cómo nos sentimos, de qué pensamos en uno de los momentos vitales en una videollamada de venta, donde el 95% de las personas, que lo pongo aquí en el punto número 3, tienen esta problemática. Y es que indudablemente hay mayor sensación de nerviosismo, hay ciertamente en algunos momentos sensación de pánico y de no querer afrontarlo porque no quiero llevarme un no, porque no sé verdaderamente cómo va a salir, porque llevo 3 llamadas sin vender y esto me sentiría aún peor sabiendo que, en fin, es una etapa de mucha incertidumbre. Bueno, vamos a empezar por el primer punto. Lo he puesto aquí, significado real, porque es importante entender primero lo más básico de todo. Bien, nosotros estamos en una videollamada de venta, en una venta. La fase de cierre, indudablemente es un momento en el que hay que tomar una decisión. Las decisiones incluso por parte de nuestro prospecto ya están tomadas desde hace tiempo, pero es el momento en el cual el prospecto termina de conocer el precio, es el momento en el que el prospecto ya medianamente tiene una idea de qué es lo que va a hacer o no, o qué es lo que no va a hacer. Ya ha habido tiempo suficiente como para poder conoceros, como para poder saber qué es exactamente lo que le vas a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es un momento en el que lo llamamos también momento de desenlace, ¿no? Lo llamamos de desenlace porque aquí va a salir o se va a tomar un camino, ¿no? El camino A o el camino B. ¿Te compro? ¿No te compro? No hay más caminos en ese momento. Salgo de la videollamada habiéndote comprado con la decisión clara, o salgo de la videollamada no habiéndote comprado con la decisión clara también, o con cierta confusión porque necesito verlo por los factores que sean. Bien, por tanto, el significado real es ese, no es otro. Al igual que cuando tú vas a comprarte unas sneakers, unas zapatillas de deporte, cualquier elemento en el que, bueno, te las pruebas, las ves, no sabes cuánto valen, bueno, en el momento en el que ya tienes toda la información, pues bueno, es el momento en el que toca decidir. Un coche, una casa, da igual, ¿no? Ese momento crítico en el que ya se sabe que hay que tomar una decisión. Bien, eso es lo que pasa de forma lógica y objetiva. Nosotros, los seres humanos, somos seres tanto emocionales como racionales. Incluso, yo esto lo he hablado ya en muchos episodios, la neurociencia es una de las principales herramientas científicas con las que podemos entender mejor qué peso tiene la emoción y qué peso tiene la razón dentro de la toma de la decisión y dentro del factor decisional humano, y los datos son bastante claros, al menos en los últimos estudios. Ya esto ni siquiera se pone en duda, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad es algo que se ha puesto en duda. De hecho, pensadores como Platón, como Descartes, pensaban que si el ser humano se regía por la emoción, entendiéndose la emoción en aquellos momentos por el placer, por la lujuria, por la codicia, ¿no? Por todos esos elementos, por el estatus que hacen que uno, pues bueno, se deje llevar en ciertas situaciones y no tome las mejores decisiones, pues se protagonizaba la razón como ese pensamiento frío y calculador, lógico, como la base para tomar una buena decisión, y que el ser humano tenía que estar en esos momentos para que todo saliera bien, ¿no? Bien,
Todo esto se perpetuó a lo largo del tiempo, llegó también Descartes, que propuso una teoría similar, hasta que llegaron neurocientíficos de la era moderna, como el más reciente Antonio Damasio, con el libro El error de Descartes, que precisamente, pues bueno, se ha descubierto y se tiene más que visto que hay un componente emocional dentro de toda la decisión, ¿no? Por tanto, no podemos dejar de lado que el ser humano, dentro de sus decisiones, dentro de su comportamiento, hay una parte que se denomina sistema límbico, el centro que regula nuestras emociones, que es el que es protagonista en la mayoría de estos casos. Por tanto, no lo podemos tratar como una categoría independiente, sino que tenemos que entenderla dentro del propio contexto en sí de la situación. ¿Y por qué te he contado todo este rollo? Pues para entender lo siguiente, ¿cuál es el significado real para nuestro cerebro esta situación? Bueno, yo siempre os lo he expuesto de una forma clara, ahora volveremos arriba, yo siempre os lo he expuesto de una forma muy clara y evidente, ¿no? Nuestro cerebro, recordar, todo parte de aquí, sobrevivir. Una vez que tenemos la palabra supervivencia en la escala, en la pirámide, ¿no? Recuerda, y lo digo siempre de forma reiterada, nuestro cerebro no quiere otra cosa que sobrevivir, vela por nuestra supervivencia constantemente. De ahí emanan otra serie de cuestiones, ¿no? Y es que ante situaciones, mi cerebro ve dos caminos: el placer o el dolor, el placer o el miedo, la alegría o la tristeza. Hay que saber que el dolor para mi cerebro tiene una connotación allegada a la supervivencia. Estoy más cerca de morir cuando hay situaciones que me generan dolor, riesgo, miedo. Sin embargo, aquellas situaciones en las que son placenteras, pues están más lejanas de la supervivencia. Porque mi cerebro entiende que es un terreno confortable, que si me da placer significa que no hay miedo a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que sabemos esto, tenemos que hacer un siguiente punto, ¿no? Y es, a ver, si volvemos al inicio, hemos puesto cuál es el significado para nuestro cerebro de una fase final en la que hay que tomar una decisión. Bueno, pues indudablemente tenemos dos caminos para nuestro cerebro. Dos caminos. El camino del placer o el camino del dolor. Bien. ¿Qué pasa? Que si la mayor parte de las personas en una fase final de toma de decisión lo pasan mal, se ponen nerviosos, sienten miedo, incertidumbre, vamos a tomar el camino del dolor. Vamos a ver qué cosas fomentan a que el camino del dolor, entendiendo lo vamos a poner como si esto fuera una alarma. Bien, vamos a poner aquí como si esto fuera una alarma. ¿Qué cosas generan en mi cerebro señales que yo le pueda decir a mi cerebro: oye, cuidado, que esto tiene riesgo, oye, cuidado, que estamos con peligro de morir? Bien, por ejemplo, en el momento en el que yo entro en una videollamada, bien, y yo ya pienso que es un momento en el que siento incertidumbre porque no sé lo que va a pasar, es decir, no control, para mi cerebro es sinónimo de riesgo, para mi cerebro es sinónimo de supervivencia. ¿Por qué? Porque aquello que no controlo, aquello que entiendo que el resultado no sé cómo va a resolverse, que es impredecible, no sé lo que va a ocurrir, para mi cerebro lo transcribe como cuidado, se activa la alarma. Bien. En el momento en el cual yo estoy en una fase final y mi prospecto me dice: oye, me lo voy a pensar, y yo en el momento en el que me lo dice me enfado, porque en el momento en el que me lo está diciendo no tengo por qué enfadarme, sino simplemente reacciono de una forma inadecuada, ya le estoy diciendo de nuevo a mi cerebro el que aquí hay pelea. Bien, esto ya se trata de, venga, ¿cómo voy a hacer yo para que esta persona me compre? Porque está actuando desde un plano contrario al interés que tengo yo. Por tanto, para mi cerebro se transcribe de nuevo en dolor, riesgo, supervivencia. Otra cuestión, por ejemplo, llevo llamadas sin cerrar y entro en esa llamada con necesidad. Es decir,
entro en esa videollamada pensando, si no lo cierro, significa que dejo mi negocio y eso significa que yo ya no valgo para esto y todo lo que me he contado ha sido mentira y a ver qué hago ahora con mi vida. ¿Qué genera esto? Riesgo. ¿Qué genera esto? Supervivencia. ¿Qué pasa, chicos? Que cuando a nuestro cerebro le activamos la alarma del riesgo y del dolor, en nuestro cerebro ocurre lo siguiente. Quiero que entiendas, voy a hacer una especie de cajoncito aquí aparte. Este es nuestro cerebro. Bien, imagínate que este es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene diferentes tipos de zonas. Pero vamos a entenderlo de una forma lo más sencilla posible. Bien, vamos a poner una zona por aquí y vamos a poner una zona por aquí. Bien, ¿qué ocurre? Que claro, si yo a mi cerebro le digo, oye, cuidado, que hay peligro, coge la lanza que tenemos que luchar, hay una parte de mi cerebro que se desactiva. Esta parte azul la denominaremos corteza prefrontal o nuestra capacidad para razonar. Nuestra capacidad para razonar, para pensar de forma lógica, para pensar de forma fría, calculada. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una situación de emergencia? ¿Qué es lo primero que te dicen cuando vives una situación así? Tranquilo. Porque como te pongas nervioso, no atinas. Como te pongas nervioso, reaccionas. ¿Por qué se genera esto, chicos? Porque mi corteza prefrontal, mi capacidad para poder razonar, en el momento en el que yo le digo a mi cerebro que hay peligro, la sangre pasa de estar aquí a los músculos principales para huir. Por tanto, mi capacidad para pensar fríamente y de forma lógica disminuye. Y se activa otra zona, es decir, el centro de amenaza, el sistema límbico, las emociones. Bien. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque en el momento en el que yo le mando a mi cerebro señales que activan el dolor, que activan el riesgo y por tanto la supervivencia, dejo de pensar de forma fría y estratégica, que es precisamente lo que me hace falta para poder afrontar una situación en la que una persona tiene cierto miedo de cara a tomar una decisión y necesita mi ayuda para poder conducirla de cara a que vea claramente que ese miedo no tiene por qué existir y que es totalmente normal, pero que hay otra serie de situaciones incondicionantes por los que sí que tiene que tomar una decisión, ¿no? Entender verdaderamente esta cuestión. En el momento en el que mi sangre deja de estar aquí, yo entro en un modo reactivo. ¿Qué significa reactivo? Que yo ya no pienso con claridad ni lucidez, sino me dejo llevar por las cosas que me vayan diciendo. ¿Qué pasa? Que cuando se genera un modo reactivo, que no hay control. Como ves, una cosa va de la otra. Es como si fuera una rueda o una pescadilla que se muerde la cola constantemente, ¿no? Entonces, todo parte de lo que me digo al principio para entender verdaderamente que esto no es una situación en la que mi cerebro entienda que mi supervivencia está en juego y que tengo que coger la lanza. ¿Para qué? Para luchar, porque hay mucho más en juego de lo que parece. Y por tanto ya mi cerebro empieza a estar en modo lucha y no lo transcribe mediante el modo lógico y de cooperación. Por tanto, en una videollamada, en una fase de cierre, hay dos formas de decirle a mi cerebro que voy a iniciar esa situación. Una, la lucha. Lo podemos poner por aquí. Perdonadme por esto, porque siempre lo hago así. Y otro, la cooperación. Hay dos formas para entender este proceso, ¿bien? La lucha y la cooperación. Hemos visto cómo le doy señales a mi cerebro para que entienda que esto se trata de una lucha. Y las consecuencias que eso tiene a nivel cognitivo, porque las consecuencias son bastante graves. Dejo de pensar de forma estratégica y empiezo a ser reactivo, empiezo a perder el control y empiezo a no saber lo que hago.
¿Qué pasa cuando una persona está en una discoteca, en un contexto así, alguien lo empuja y es reactiva, se deja llevar por sus instintos, golpea, ataca? ¿Qué pasa con eso? Pues que te puedes buscar una desgracia. Si tú lo hubieras pensado 2 veces no lo deberías haber hecho, ¿no? Empieza a actuar como si fuera un animal, sin capacidad de poder razonar. ¿Y somos animales? Sí, pero tenemos una capacidad extra que nos permite el poder actuar de forma lógica. Me empujan, me giro, oye, no te preocupes, no pasa nada. Bien, porque no quiero conflicto ni quiero generar una situación en la que pueda acabar esto peor. No soy un tigre que vea amenazada su supervivencia simplemente con un empujón. Ahora bien, aquí viene la cuestión y es, ¿qué cosas activan en mi cerebro la sensación de cooperación? Bien, lo primero y más importante es, aunque sea difícil de entender esto, si yo vendo desde el ego, pensando que solamente soy yo el principal beneficiario, es uno de los principales atributos que generan el efecto lucha. Porque ¿qué pasa cuando yo pienso que soy el principal beneficiario? Es decir, tengo un interés, yo estoy ahí invirtiendo mi tiempo para obtener algo y no lo obtengo. Que lo peleo. Aquí he venido por eso. ¿Bien? Entonces, si yo dejo de entender el proceso de la venta desde el quiero vender a voy a intentar entenderte y cooperar para que la consecuencia sea la venta y no mi foco, indiscutiblemente en el momento en el que se presente una objeción en una fase final, para mí ya no es una lucha, sino es un cooperemos, porque entiendo perfectamente que esto te esté pasando. Y yo sé que la mayoría de vosotros, el 100% de vosotros, cuando os dicen me lo voy a pensar, le decís que te entiendo perfectamente. Pero eso es mentira. No os lo creéis ni vosotros mismos que entendéis esa posición. Porque si no, no estaríais viendo ese vídeo. Y porque si no, no os generaría las emociones que os genera. Porque estáis vendiendo desde el ego y no desde la cooperación. Esto hay que creérselo. Repito, esto hay que creérselo. Porque indiscutiblemente, aunque esto parezca un tópico, ¿qué ocurre? Bueno, tú sigues diciéndole a tu cerebro que esto es una lucha. Tus videollamadas van a ser más inestables, vas a depender más del resultado. No vas a actuar con claridad. Vas a presionar en momentos que no quieres. Te vas a sentir en algunos momentos con cierto arrepentimiento porque has hecho cosas que a lo mejor no deberías haber hecho. Terminas una videollamada pensando, hostia, lo podía haber hecho mejor. Le generas quemazón al prospecto, que a lo mejor esa persona no vuelve más porque ha estado ya hasta el gorro de ti. Pero luego tienes otra opción. Y es empezar a entender que esto no es una lucha. Es empezar a entender que el objetivo no es la venta, sino que si se produce una objeción, el objetivo es entender por qué esa persona no me va a comprar. Y si no me compra, no pasa nada. Tengo que intentar entender por qué esa persona no me ha comprado. Repito, mi objetivo no está en la venta así, sino el entender el por qué no me compran. Eso es lo que empieza a generarme control. Eso es lo que empieza a generarme seguridad. Y todo parte de un primer pensamiento. Y es, yo, en el momento en el que empiezo una videollamada, cojo al ego, lo pongo en un papel, lo doblo y lo meto en un cajón bajo llave. ¿Qué quiere decir? Que mi objetivo, repito, no se convierte aquí en estos momentos en intentar convencerte de nada. Que mi objetivo en estos momentos no va relacionado con el único fin de vender, sino el único fin es cooperar, entendernos, poder comprenderte lo mejor posible y debido a eso tú acabes tomando una decisión. Pero que si no la tomas, mi objetivo principal será después entender por qué esa persona no ha entrado. Y si lo que genera ahora mismo frustración es por qué esa persona no ha entrado, es decir, esa etapa de identificación, tienes en este canal decenas de formaciones
para comprender mejor por qué la gente no nos compra. Así que espero que después de esto, esos procesos finales se conviertan mucho más estables a nivel emocional. Nos vemos en el siguiente.